Seguimos en este espacio, el pueblo de Elmer Niño. Vamos a la reflexión. Démosle continuidad a lo que veníamos señalando sobre la llegada de los buques iraníes con gasolina y con aditivos para preparar gasolina. La intimidación, el acoso que actualmente lleva a cabo el gobierno norteamericano, un acoso criminal, un acoso nefasto, cínico, perverso contra el pueblo venezolano, porque no han entendido todavía que un gobierno cae cuando el pueblo lo derrumba. Un gobierno no cae cuando viene un invasor y lo tumba, porque este pueblo, solidario con su gobierno, se va en armas y los enfrenta. Y si cae, es con un duelo en combate. Cae, pero se defiende. Así ha sido la historia de la humanidad. Entonces, lo que acaba de hacer los Estados Unidos, demostrar una vez más, primero, que es un tigre de papel, que es derrotable, que no es cierto que el mundo gira con el permiso de los Estados Unidos, que no es cierto que todos los países del mundo le piden permiso a Estados Unidos para construir una carretera o una acera en cualquier parte del planeta. No es cierto. Los Estados Unidos es una potencia económica y militar, ciertamente, pero también es que depende de otros países para desarrollarse. La primera deuda externa del mundo, la más alta del mundo, la tienen los Estados Unidos de América. El país que consume el mayor estupefacientes en el mundo, los Estados Unidos de América, con el nivel más alto de muertes y contagiados por el coronavirus, los Estados Unidos de América. No es una sociedad perfecta, es una sociedad xenofóbica, que odia la raza, es una sociedad que odia al negro, que odia a los latinos. Es una sociedad donde los valores artificiales se imponen sobre la calidad del ser humano, sobre lo que es el ser humano. Esta amenaza contra los buques iraníes, que se disolvió como la sal en el agua, que solamente fue bobaliconadas, ladridos de un perro callejero, y allí están los buques y ya arribaron a Venezuela, se le está suministrando el petróleo, porque no se puede vender la soberanía. La soberanía se defiende, no se alquila. Por muchos años, desde la muerte de nuestro libertador en 1830 hasta hace 20 años, este país se arrodilló ante el gobierno extranjero, ante varios gobiernos extranjeros. Solamente Castro venezolano, el Cabito Castro, quien se levantó a principios del siglo XX, cuando 7 países lo rodearon por un embargo que estaban ejecutando por un cobro de bolívares, unas deudas que estaban pendientes y no se pagaban, y vinieron y amenazaron como países imperiales. Hoy tenemos un acoso financiero, nos han robado dinero, nos han robado oro, nos han cercado por el simple hecho de decirle que en esta casa que se llama Venezuela se gobierna de acuerdo a lo que dicta el pueblo. Si hay una crisis como la hay en este país, si hay una corrupción como la hay en este país, si hay una ineptitud como la hay en este país, lo tenemos que resolver nosotros a nuestra manera, con nuestros instrumentos, con nuestra conciencia, con nuestros errores, con nuestras estupideces, pero también con nuestro coraje, con nuestra fuerza, con nuestra moral, con nuestra dignidad. No podemos permitir que los Estados Unidos siga vendiendo la idea en el mundo que este país está perdido y que ellos controlan este país. No es cierto. No es cierto. La llegada de los buques precedido de ese escándalo internacional, esos instrumentos mediáticos que ellos controlan en el mundo para dar la sensación de que este país está destruido, que lamentablemente con ese manejo mediático lograron que más de 3 millones de venezolanos lo creyeran y se fueran del país y ahora están regresando con plomo en el ala. Lamentablemente creyeron que las alfombras rojas estaban afuera y que los iban a recibir con bombos y platillos, y no es así. Vean el drama del pueblo ecuatoriano, el drama del pueblo peruano, del pueblo argentino, del pueblo paraguayo, del pueblo brasileño, que es el país que tiene el país de América Latina con el mayor número de víctimas y de contagiados por un presidente que ha sido inepto, criminal, que no ha tomado las medidas preventivas, de tal manera que veamos en la dimensión de lo que está pasando en este país, más allá de las diferencias que se tengan coyunturalmente.
el suministro de gasolina y de otros insumos que dependemos, porque ningún país en el mundo es autónomo. No hay país que tenga cerrada su economía, que se sostenga con sus propios recursos, con sus propias maquinarias. No, hoy tenemos una comunicación global, hoy tenemos unos lazos económicos por todos lados, es una red, el planeta es una red que nos lo ha demostrado el coronavirus. No hay nación en el mundo que no haya sido tocado de alguna u otra forma por los efectos de este virus, porque somos un solo planeta. De tal manera que si ponemos al descubierto esta patraña mediática, una vez más que en 20 años hemos sido expertos en sufrir y en vencer las amenazas mediáticas internacionales, esa visión que se tiene de que el país está contra el suelo, pasamos una crisis terrible, fuerte, tenemos que buscar la salida. No se trata solo de los errores del gobierno, se trata de los errores de una sociedad que ha delegado en gobiernos la responsabilidad que es de todos. Creemos que al elegir un presidente, al elegir un gobernador, un alcalde, un consejo comunal, un consejo legislativo, al elegir a las personas que se candidatean para un cargo público, creemos que esa persona cuando triunfa va a hacer lo que promete, y no ha sido así. Los Estados Unidos no es la salvación del mundo. El modelo de sociedad norteamericana es un modelo que está caído, que está hecho ruinas, en donde una sociedad, en el caso no ya de la sociedad desde el punto de vista social, sino de una organización, la Asociación del Rifle, que es una poderosa organización que tiene un poder de influencia en los gobiernos norteamericanos impresionante y que hace posible que se vendan armas a granel, como en Venezuela se vende la caraota, como se venden las verduras. Cualquiera puede comprar un arma de guerra en Estados Unidos, y por eso las tragedias en los colegios, en los liceos, en las universidades, las matanzas. No es cierto, pero los Estados Unidos nos ha acosado y nos mantiene acosados. Esta es una crisis que tiene que enseñarnos a ver más allá entonces del malestar circunstancial que vivimos, de una sociedad estructuralmente construida sobre castillos de arena, porque la sociedad venezolana se construyó sobre dólares que no producíamos. La sociedad venezolana durante 100 años ha vivido artificialmente como un globo del aire. Entraban dinero, miles de millones de dólares, porque había una guerra en Israel, en el Medio Oriente, porque había un conflicto en Europa y subían los precios del petróleo, y nosotros, sin mover un dedo, nos hacíamos de un presupuesto millonario. Ese presupuesto millonario en dólares, ¿qué hicimos? Dejar que gobiernos incapaces y corruptos de la Cuarta y de la Quinta República lo manejaran, y no que desarrollaran la nación. Entonces tenemos que tomar conciencia de cuál es la magnitud, la profundidad de esta crisis, cómo nosotros estamos comprometidos individualmente en aportarle al país más que en quejarnos de lo que está pasando. La crisis eléctrica, la crisis de agua, la crisis del suministro de gas, la crisis del transporte público, sanitario, todo este volumen de problemas que llevamos en el hombro como una condena, como un anatema, como si fuera una condena que nos hayan dado el destino, la providencia, no sé quién, contra Venezuela. No, no es ninguna condena, es consecuencia natural de una mala administración de los recursos públicos y de haber elegido personas incapaces, y de un pueblo que se acostumbró a derrochar, un pueblo que se acostumbró a hablar más de lo demás, un pueblo que todavía no despierta de esta hecatombe que vivimos. En cuestión de días, de 24 horas, sube el precio del dólar, en un país que no tiene la moneda nacional en el dólar. Lo que sucedió con los buques iraníes que llegaron y que van a suministrar gasolina es una advertencia más de que estamos siempre en la línea de fuego del gobierno norteamericano, que hay intentos de golpe, boicoteo petrolero, financiero, importador, sanciones internacionales, por todos lados nos están golpeando, pero nosotros no nos rendimos como nación. El gobierno es una cosa y la nación es otra. Yo pertenezco a una nación, pertenezco a una república, a un país, y hablo como venezolano. Mi país no se alquila ni se vende.
Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio.